Buenas noches, ingeniera. Hoy les voy a hablar acerca de los Icoter. Primero, ¿qué son los Icoter? ¿Cuáles son sus objetivos, su clasificación? ¿Qué son los Icoter? Los Icoter son términos comerciales que sirven para realizar transacciones internacionales. Tiene como objetivo principal formar los criterios de la distribución de los costes, así como los riesgos entre el comprador y vendedor, que se rigen en un contrato de un convenio internacional. ¿Qué constituyen las reglas de los Icoter? Constituyen obligaciones, riesgos y costos. Vamos a hablar de las obligaciones. Trata de quien se ocupa de la relación del vendedor y comprador. Los riesgos quiere decir dónde y cuándo entregue el vendedor la mercancía. Esto quiere decir dónde se transmite el riesgo del vendedor al comprador. Vamos a hablar de los costos. Bueno, los costos quiere decir que el vendedor y el comprador costean por ya sea un transporte, ya sea el embalaje, la carga o la descarga. Y son aquellos que se relacionan con las comprobaciones o la seguridad. También vemos que los Icoter tienen reglas. Vamos a ver cuáles son las reglas que regulan a los Icoter. Las reglas de los Icoter que regulan las empresas son los contratos de compra y venta de mercancías, acogidas por el gobierno y profesionales en todo el mundo. Los Icoter son actualizaciones que se rigen mediante la Cámara de Comercio Internacional, y su última modificación cambiaron las siglas. Las siglas eran primero DTA y pasaron a ser DPU, que significa entrega en el lugar de la descarga. La sigla DPU quiere controlar la logística de la carga de origen a la descarga, a excepción de los trámites aduaneros y el pago de impuestos en destino. Los Icoter también tienen 11 términos. Vamos a hablar sobre los 11 términos que tenemos en los Icoter, cómo se dividen y qué quiere decir cada término. Bueno, los 11 términos de Icoter se dividen para cualquier modo de transporte polivalente. Tenemos uno de los 11 términos, son los Icoter EXW. Este solo se realiza en fábrica y no controla el despacho aduanero y tiene dificultades al momento de tener los documentos que justifiquen la exportación. También encontramos otro punto como el Icoter FCA. Este Icoter es un término que se puede utilizar tanto para fábrica como para terminal. Cuando se refiere en fábrica, habla acerca del vendedor, que es el que se encarga de la mercancía en el transporte. A partir de eso, el comprador se hace responsable de la mercancía, y cuando hace referencia en el terminal, cuando hablamos de la FCA para terminal, aquí quiere decir que el vendedor debe entregar la mercancía solo en el lugar asignado y cualquier cosa que pase con el producto ya pasa a ser responsabilidad del comprador. También tenemos otro punto que es el Icoter FAS. Esto se produce en el país donde el vendedor deja su mercancía en el muelle con el despacho de exportación. Ya se ha realizado y una vez entregado al dueño, se retira toda la responsabilidad del vendedor. O sea que aquí cuando ya se va la mercancía ya pasa a ser solamente responsabilidad del vendedor si la mercancía llega a su destino. Bueno, también tenemos la Icoter FOB. ¿Qué quiere decir la Icoter FOB? Esto quiere decir que hace entrega el producto en la bodega del buque, ya sea declarada a bordo. El vendedor tiene la custodia y control de todo. También tenemos otro punto que es la Icoter SFR. ¿Qué quiere decir este Icoter? El vendedor paga el transporte, pero la responsabilidad cae sobre el comprador. Y tiene que tener claro que la mercancía debe estar a bordo, igual que el Icoter anterior. O sea, la anterior fue la FOB. Aquí el vendedor deberá pagar los gastos, los viáticos,
hasta llegar a su destino. O sea, cada punto que hagan, eso corre por el vendedor, solo hasta llegar a su destino. De allá para allá ya se hace cargo lo que es el comprador. También tenemos la Icoter SIF. ¿Qué quiere decir este Icoter? Aquí nos habla de que el vendedor pagará el transporte principal, pero el riesgo es del comprador. El vendedor tiene la obligación de contratar un seguro que favorece al comprador, con una cobertura que cubre el 110% del costo de la operación. También tenemos otro punto de los 11 términos, que son la Icoter CTP. Este Icoter es igual que el anterior, solo con una pequeña diferencia, que aquí son varios los transportistas y el comprador no tiene ningún control. También hablamos sobre los Icoter CIP. Se refiere a que el transporte y seguro lo tiene que pagar el vendedor, y el riesgo de algún robo o otras implicaciones cae sobre el comprador. Aquí el comprador tiene la responsabilidad si se llegan a robar o le llega a pasar algo a la mercancía. Tenemos la Icoter DAP. Hace referencia a que la entrega se realiza en cualquier lugar del país de destino, sin intermediarios de aduana. Este Icoter no se recomienda en países de vía de desarrollo, porque podría ocurrir cualquier contratiempo, ya sea como robos, como si se la pueden llevar, si se puede hundir, etc. También tenemos casi uno de los últimos puntos, es la DPU. Aquí el vendedor hace realizar la descarga en el destino que se acordó. También tenemos la Icoter DDP. Este Icoter incluye dentro del precio de los aranceles y todos los impuestos anteriores. Es aconsejable utilizar este Icoter para las mercancías de poco valor, porque presta un servicio rápido al cliente. También tiene una clasificación, rápido al cliente. Las Icoter también tienen una clasificación, muy aparte de los 11 términos. Esta clasificación son por grupos, y cada grupo siempre tiene su tanto de aduana. El grupo E, por ejemplo, habla en la entrega directa de salida, que quiere decir que el vendedor proporciona la mercancía al comprador en sus propias instalaciones. Hablamos del grupo F. ¿Qué dice el grupo F? Que hace entrega directa sin pago del transporte en principal. Habla acerca del vendedor debe entregar la mercancía a un transportista elegido y se paga todo por anticipación, pero por parte de la compradora. El grupo C es una entrega directa con pago del transporte principal. Aquí el vendedor se encarga de transportar, o sea, de contratar un medio de transporte, pero no se responsabiliza de cualquier pérdida. Tenemos lo que es el grupo D, entrega directa en el punto de llegada. Habla acerca de que el vendedor asume todos los costos, como son los riesgos que involucren en el transporte de la mercancía. Ingeniera, aquí he terminado con mi exposición acerca de los Icoter. Muchas gracias.